Amigos, muy buenos días. Hoy vamos a encontrar en esta reflexión, en este desayuno espiritual, dónde se encuentra la raíz del ateísmo. A veces podemos culpar a los grandes filósofos o podemos echarle la culpa a todas aquellas personas que tratan de meter ideas a las personas en su cabeza, pero no. Hoy vamos a descubrir dónde se encuentra la verdadera raíz del ateísmo. Y no lo voy a decir yo, sino que me voy a fundamentar y a basar en un texto del magisterio de la Iglesia. Ayer, hermanos, escuchábamos el Evangelio que nos hablaba del camino de las bienaventuranzas. Un camino que, claro, visto, contemplado desde la óptica del mundo, es un camino absurdo, un camino irrealizable para cada uno de nosotros. Pero si nosotros contemplamos este camino de las bienaventuranzas desde la óptica de Dios, claro, es un camino que santifica, es un camino que da felicidad y es un camino que nos da vida. Hoy se nos habla de lo que sucede después de este pasaje de las bienaventuranzas. Escuchamos la continuación de este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el que se nos habla de la consecuencia de recorrer el camino de las bienaventuranzas. Cuando nosotros hemos vivido, cuando nosotros hemos recorrido ese camino del amor, cuando hemos recorrido ese camino de la bienaventuranza, pues vamos a ser esos cristianos que demos sabor, que demos luz, que podamos iluminar a otros y sobre todo que también, como aquella ciudad puesta a lo alto, podamos ser puntos de referencia para otros. Esto es lo que nos habla hoy el Evangelio. Se nos regalan estas tres imágenes, estos tres signos, la sal, la luz y la ciudad, para recordar que en nuestra vida debemos dar testimonio creíble de nuestra fe. Vamos pues a escuchar el capítulo 5 de Mateo, versículos del 13 al 16, que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Ahí está, queridos hermanos, este evangelio breve, que como lo decía al inicio, es la continuación del de ayer, es la consecuencia de recorrer el camino de las bienaventuranzas. Primero, con la imagen de la sal, se nos invita a darle sabor al mundo. Recordemos que la sal se utiliza para dar sabor, pero también para evitar la corrupción de los alimentos. Además, la sal es un elemento que se ha utilizado para esto desde miles y miles de años. Si los alimentos se encuentran sin sal, pues no van a tener sabor, se van a volver insípidos, desabridos. ¿Y quién es ese cristiano que da al mundo sabor como la sal? Pues el que vive las bienaventuranzas que escuchábamos ayer en el Evangelio. Es ese cristiano que vive en la pobreza de espíritu, porque confía solamente en Dios y porque no tiene apegos a esta tierra, porque su única riqueza y su grandeza se encuentra en Dios. El que da sabor al mundo es el que no es violento, sino que vive en la misericordia y es misericordioso y perdona siempre a todo aquel que lo ha ofendido. Es el que se preocupa por construir la paz y es aquel que busca que siempre, en todas las circunstancias de la vida, reine la justicia. Ese es el cristiano que le da sabor al mundo. Pero para poder dar sabor al mundo necesitamos vivir el Evangelio en carne propia. Necesitamos también deshacernos en medio del mundo, ser parte del mundo, porque la sal que está afuera de los alimentos, de nada sirve. Afuera de los alimentos la sal no da sabor, necesita deshacerse, necesita estar dentro de, meterse al alimento para darle sabor. Esto mismo sucede con nosotros los cristianos. Si solo miramos las realidades heridas de nuestro tiempo, pero por afuera, por encimita, no va a suceder absolutamente nada. No le daremos el sabor que Dios nos pide dar. Necesitamos implicarnos, meternos, hacernos uno con ellos. Además, nunca debemos olvidar que el Señor nos pide ser sal, no nos pide ser azúcar.
Es decir, no venimos a endulzar, a quedar bien, sino a dar sabor. Y a veces, claro, el sabor al principio pues pudiera ser a lo mejor molesto, pero debemos utilizar en la sal la medida exacta y necesaria. Necesitamos ponerle la cantidad exacta para que sazone bien, porque si nosotros le ponemos sal de más, pues también el sabor va a ser un poco tosco, va a ser incómodo, a veces será incomible el alimento. Cuando le pones sal de más, incluso hasta le puedes echar a perder al alimento. Debemos ponerlo exacto, debemos preservar las verdades del Evangelio, pero en la justa medida, respetando los límites y respetando a las otras personas. A veces queremos meter a la fuerza el Evangelio, queremos violentar a los demás, y no sirve. Necesitamos dar el sabor justo, la medida justa, la medida necesaria. Pero también el Evangelio nos invita a ser luz del mundo. Es decir, debemos, queridos hermanos, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra vida coherente, iluminar al mundo según el Evangelio. Ten mucho cuidado, debemos iluminarlo, no debemos deslumbrarlo o lamparearlo. Es decir, no debemos tratar de aparentar, de quedar bien, de que nosotros seamos el reflector. No, simplemente debemos iluminar a la luz de la fe, a la luz del Evangelio. Y esto solo lo haremos en la medida que nuestras palabras, que nuestras obras, que nuestro testimonio sea vivo y coherente. Y esto lo digo porque a veces queremos que la gente nos aplauda, nos admire, y entonces pensamos que estamos dando testimonio y estamos iluminando. Y no, a veces nomás estamos deslumbrando y lampareando, pero no iluminando. Muchas veces han llegado conmigo, créeme, muchos padres de familia, más mamás que papás, ciertamente, preocupadas porque sus hijos se han declarado ateos. Padre, es que mi hijo es ateo, mi hijo no cree, mi hijo dice que ya él es ateo. Dicen esto por que no quieren creer en Dios, dicen que no tienen razón para creer en Dios. No saben a veces si esas ideas se las han metido en la escuela, los maestros, los amigos, etc. Pero llegan de verdad preocupadas las mamás, llegan los papás acongojados, desesperados. Pero yo considero, y fíjate bien, yo considero que muchas veces los primeros promotores del ateísmo somos nosotros, los cristianos insípidos, los cristianos escondidos, los cristianos incoherentes, los cristianos que solo lamparean pero no iluminan, los cristianos que no llevan una vida coherente y al final lo que hacen es matar las buenas ilusiones de los demás. Y para poder afirmar esto, no es una idea que me saqué de la manga, sino que cuando surge esta idea me puse a revisar pues el magisterio, los documentos, y me encontré que en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, el número 19 nos habla precisamente de esto. El número 19 se dedica a hablar de las formas y las raíces del ateísmo, y quisiera citarte un párrafo bastante importante, donde vamos a encontrar esto que te estoy diciendo. Dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. O sea, esto es como parte. Aquí es el inicio, estamos llamados a esa unión con Dios y estamos también llamados a reflejar, a transmitir, a compartir esa unión de Dios con nuestros hermanos. Pero sigue el documento. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, y aquí es donde debemos escuchar muy bien, sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones, y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, y es aquí la conclusión, por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien
que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Qué duras palabras. A veces con nuestro antitestimonio, con una mala instrucción, a lo mejor los papás que no se preocupan por instruir adecuadamente, de una manera generosa, la religión, ese amor a Dios, a los hijos, pues están, como dice el documento, están velando, están tapando, están quitándole la posibilidad de descubrir a Dios en lugar de revelarlo. Y muchas veces también, como dice, a veces con los defectos de su vida religiosa, moral y social. Y es esto, es el antitestimonio. Así que no le echemos la culpa a los demás. Los verdaderos y los más grandes promotores del ateísmo somos los cristianos incoherentes. Así que no le echemos la culpa a los filósofos, a los grandes pensadores. Somos nosotros los promotores del ateísmo, los malos cristianos, los cristianos mediocres, los incoherentes. Por eso hoy te invito a que nos preguntemos en lo más profundo de nuestro corazón y con mucha sinceridad si somos granos de sal que dan vida y sabor a los demás, si somos luz que orienta y que ilumina la vida de nuestros hermanos, y si somos puestos como la ciudad a lo alto, como puntos de referencia para que otros a través de nuestro testimonio puedan encontrar el rumbo de sus vidas. Así que ánimo, queridos hermanos, esforcémonos por primero vivir el evangelio en nuestro interior para después poder ser ese testimonio vivo del amor para nuestros hermanos. Ayúdame, échame la mano, comparte este video para que otras personas también pues queden impregnados de la palabra que hoy el Señor nos comparte en el Evangelio de Mateo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente y bendecido martes. Me encomiendo mucho a sus oraciones.